seguro creer. Ahora, el autor, hablando de la Sagrada Eucaristía, no se refiere a la palabra de Dios en general, sino que el autor de este poema, Adoro te devote, se refiere a una palabra particular, que oída nos hace creer. ¿Cuál será esa palabra? Y es una palabra pronunciada por quien es la verdad. ¿Cuál es esa palabra que escuchamos y nos hace creer que es pronunciada por la verdad? ¿Y quién? Exacto. Entonces, muy bien. Esto es mi cuerpo. Y esta es la palabra que el sacerdote, como nos recordó Luisita, pronuncia en la misa. Son las palabras de la consagración. ¿Qué dice el sacerdote? Esto es, son las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, la que escucharon los apóstoles sentados alrededor de él en la última cena y se acercaron, o mejor dicho, aceptaron el cuerpo de Cristo. Entonces, una palabra que llega a mi oído, pronunciada por el Verbo de Dios, y a quien yo le debo obediencia. Entonces, fíjense ustedes, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. El autor de otro himno que se llama, el Pangelingua. ¿Cómo se llama? Pangelingua. Dice sobre estas palabras: esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre. El Verbo encarnado con una palabra transforma el pan en su carne. El Verbo encarnado pronuncia una palabra y transforma el pan. ¿Tiene poder el Verbo para hacerlo? Recuérdeme un hecho similar. Hágase la luz. Y existió. ¿Verdad? Hágase el cielo. Todos los ratos. Aparecieron. Esto es mi cuerpo. ¿Cuál? Quien pronunció aquella palabra ha pronunciado. ¿Le creen? Sí. Ok, levanten la mano los que están bostezando. Bueno, vamos a tratar de, los que tienen mucho sueño, se pueden levantar y escuchar esto de pie, dando una vueltica, y así podemos terminar de escucharlo todo. Ahora, que el verdadero cuerpo y sangre de Cristo está presente en este sacramento, es algo, esto lo dice Santo Tomás, que el verdadero cuerpo y sangre de Cristo está presente en este sacramento, es algo que no se puede percibir ni con el sentido ni con el intelecto. Porque esta realidad supera los sentidos y supera el intelecto. Es algo totalmente sobrenatural, para el cual no hay sentido. Es algo totalmente divino, para lo cual no tenemos sentido ni intelecto. Nosotros somos humanos. Entonces, ¿cómo podemos percibir esta realidad? Que en el pan y el vino está el cuerpo y la sangre del Señor. Por la fe, dice Nacho, y yo canto ¡pico! Perfecto. Por la fe es la única manera que podemos
su sangre, su alma y su divinidad presente en las sagradas especies después que se consagra. Ahora, ¿fe en quién? ¿Fe en quién? Fe en la palabra de Jesucristo. ¿No? Qué sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo nos complicamos y leemos al doctor no sé qué cosa y el santo y nos explica de la transustanciación y la transignificación y leemos la teoría de aquel y la teoría del otro y la cabeza se nos vuelve un zaperoco y terminamos creyendo a una ciencia? ¡Qué complicado! Cristo lo dijo y lo hizo. ¿Qué cosa tan fácil esta? Por eso, comentando el pasaje de San Lucas de la institución, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, San Cirilo de Jerusalén, el doctor de la iglesia, hombre muy santo, dice: no dude de si esto es verdad, sino más bien acepta con fe las palabras del Salvador, porque siendo Él la verdad, no miente. Y si Él levanta el pan y te dice: esto es mi cuerpo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Ay, pero yo no que veo el pan. ¿Será que le decimos eso? Bueno, muchos dicen eso. Y Jesús, Dios, la palabra de Dios, la verdad absoluta, te ofrece el pan, lo pone ante ti y te dice: toma y come, porque esto es mi cuerpo. Esa palabra merece de nuestra parte fe. Entonces creo, por la fe que me merece Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha hombre. ¿Creemos que eso es Jesús? Sí. Bendito sea Dios. En esta palabra de Cristo se basa la iglesia, en esta palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo. Se basa la iglesia para explicar la Eucaristía. Ella, esa palabra, tomen y coman porque esto es mi cuerpo, es la roca de nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es la roca de fe. No es ninguna explicación teológica, no es ninguna elucubración filosófica, no es la visión de ningún místico. Es la palabra de Cristo que nos dice: esto es mi cuerpo, esta es el cáliz de mi sangre. En eso debemos creer. Cuando se llega al momento de realizar el venerable sacramento, en la misa, el sacerdote de repente cambia el discurso. Ya no dice, ya no habla, ya no pone a Dios en tercera persona. Ya no dice porque alguien dijo, no, sino que de repente se corta todo y él utiliza las mismas palabras que el Señor empleó durante la institución de la Eucaristía. Entonces las palabras de la consagración son las mismas que dice Jesús. Dice: es pues la palabra de Dios pronunciada la que obra el sacramento. En ese momento dice la iglesia que Cristo actúa en persona del sacerdote, o que el sacerdote actúa en persona de Cristo. Cristo mismo místicamente habla a través del sacerdote,
pronuncia de nuevo esas palabras, se hace actual el momento de la última cena, se hace hoy, se hace ahora. El momento de la última cena y vuelve a repetirse el milagro. El pan es transformado en el cuerpo de Cristo y en el cáliz no hay vino, sino hay sangre divina, sangre de Cristo. San Ambrosio, que influyó mucho en la teología de la Sagrada Eucaristía en su tiempo, dice: el Señor ordenó y se hicieron los cielos. Ordenó y todo comenzó a existir. ¿Ves cuán eficaz es la palabra de Cristo? Antes de la consagración no estaba el cuerpo de Cristo. Pero después de la consagración, yo te digo que ya está el cuerpo de Cristo. En lo que el sacerdote pronuncia las palabras, o mejor dicho, nosotros creemos que por el ministerio sacerdotal Cristo pronuncia las palabras a través del sacerdote y se opera el milagro. Él dijo y existió, ordenó y fue creado. Así dice el Salmo 33. Ya vamos a terminar. ¿Alguien quiere levantarse también con Osvaldo y José y aguantar las paredes antes de que se caigan? ¿Ah? Quiero decir que funciona. No, San Ambrosio dice que la palabra "esto es mi cuerpo" es una palabra operativa, es una palabra eficaz que crea lo que dice, que es diferente a las palabras especulativas o teóricas. Y ya esto es filosofía. La palabra especulativa o teórica se refiere a algo que ya existe. La luz es incandescente, ya la luz existe. Pero hágase la luz es una palabra operativa y una palabra eficaz que creó la luz. Esa es la palabra divina, la palabra de Dios. Lo otro que hay que añadir a esto, ya vamos a respirar un poquito aquí, vamos a respirar un poquito, entonces podemos creer en este sacramento. Sí. Podemos creer que verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, como fue su intención, se hizo realidad en el pan y el vino cuando Él pronunció la palabra. Sí. ¿Podemos creer? Sí. ¿Tiene poder? Sí. ¿Tenía intención? Sí. ¿Tiene amor como para eso? Sí. Vamos a dar un aplauso al Señor. Para que ustedes vean que yo estoy magnánimo, bueno, no voy a dar la otra hojita que me queda aquí y los voy a dejar respirar y llévense eso para su casa. Lo único es que quiero decirles es que esta palabra de Dios obra por la fuerza del Espíritu, porque lleva la fuerza del Espíritu que hace posible que lo que se ordena con la palabra se haga realidad. Por ejemplo, Jesús decía: levántate y anda. Y por el poder del Espíritu que lleva la palabra divina, el tullido se paraba y se levantaba. Por el poder del Espíritu, dice Jesús, la palabra: esto es mi cuerpo, y se hace su cuerpo en el pan.
Entonces hay una sincronía, una conjunción maravillosa de la palabra y el espíritu. Yo se los traigo aquí porque hay un cuento muy interesante. Entre los ortodoxos lo creían, porque San Ambrosio decía lo siguiente, fíjense ustedes qué interesante. Ojo, al principio esta fue una convicción común tanto para los padres latinos como para los padres griegos. O sea, los que fundaron y mantuvieron la iglesia en Grecia y los que las mantuvieron aquí en el occidente, en el latino. Los exponentes eran San Ambrosio y San Agustín, que grandes hombres, ¿no? Decía San Cirilo de Jerusalén, es el Espíritu Santo quien hace del pan el cuerpo de Cristo y del vino su sangre. En Occidente, San Agustín dice, los dones visibles producidos por las manos del hombre no son santificados y convertidos en este gran sacramento, sino por obra del Espíritu Santo. Pero llegó un tiempo en que la Iglesia ortodoxa y la Iglesia latina entraron en confrontación. Y los hombres dentro de la Iglesia ortodoxa y los hombres dentro de la Iglesia latina pelearon por X circunstancias. Y debido a los resentimientos, como la Iglesia ortodoxa o como los latinos decían que era la palabra la que hacía presente el cuerpo de Dios, pues la Iglesia griega, los ortodoxos, entonces se dejaron de epistolar y dijeron, pues no, es por el Espíritu Santo. Entonces entraron en una lucha por saber cuándo exactamente se convertía el pan en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo exactamente, en qué instante se convertía el vino en sangre de Cristo? Y esa fue una confrontación que duró siglos. Y solamente desde hace relativamente poco tiempo para acá, por el acercamiento entre las iglesias, y cuando le prestaron más atención a lo que sucedía en la misa, a la consagración en total, entonces todos dijeron, ¿para qué estamos discutiendo estas pistonadas? La palabra que obra por el Espíritu hace posible la presencia de Cristo en la Eucaristía, y se acabó la peleadera y han llegado a un acercamiento muy grande en este aspecto y en muchos aspectos de la doctrina. Le damos otro aplauso al Señor. Y espero que nuestra fe en este sacramento esté siendo fortalecido, que todas las dudas estén siendo disipadas y nosotros quedemos en mejor disposición de adorar, de alabar y de gustar a Jesús en el Santísimo Sacramento de la vida. Amén.